Ecuador cumplió una semana de protestas encabezadas por la comunidad indígena para exigir al gobierno de Guillermo Lasso reformas sociales y económicas en el marco de una economía golpeada por la inflación y el desempleo. Ante esto, el expresidente Rafael Correa manifestó su descontento con las políticas de Lasso, asegurando que el mandatario ha manejado muy mal la crisis y ha echado gasolina al fuego. Esto ante la negativa de negociar con las comunidades indígenas las demandas necesarias para frenar la crisis. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Correa conoce muy bien el sistema político ecuatoriano. Por ello, ha planteado una posición ante la crisis que vive su país, señalando que ante la situación de tensión actual ya existe una salida constitucional y democrática que está establecida en la Constitución de 2008. ¿Y quién más para entender el panorama político de Ecuador si entre el 2007 y 2017 Rafael Correa se involucró en casi todo asunto que generara interés en el país, desde lo político, social, económico, hasta lo religioso o deportivo, sea en persona o a través de su red social preferida, Twitter? Rafael Correa llevó la política a actores nacionales que nunca habían sido tenidos en cuenta antes y que, para sus detractores, le sirvieron para defenestrar a sus opositores cada sábado en vivo y en directo, los cuales jamás tuvieron un argumento sólido en contra de las políticas presidenciales. Contrario al actual presidente Guillermo Lasso, enfrenta el descontento social proyectado en manifestaciones que se concentraron en la región norteña de Pichincha, que incluye a la capital, Quito, y los vecinos Cotopaxi e Imbabura. Pero en la mayoría de las 24 provincias ecuatorianas ha habido algún tipo de movilización. Durante las jornadas de protesta se bloquearon carreteras en diversos puntos del país. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad han dejado hasta este lunes un muerto y decenas de heridos y detenidos. La represión ha sido la característica principal de las acciones de Lasso ante los indígenas que se movilizan por todo el país con diferentes exigencias al gobierno nacional, los cuales no han obtenido respuesta del Ejecutivo. Ante estas acciones del gobierno de Lasso, Rafael Correa comentó lo siguiente: la situación del gobierno está muy comprometida actualmente en Ecuador por las protestas. Se trata de una administración con altos índices de desaprobación que ha manejado muy mal la crisis, ha echado gasolina al fuego. El presidente Lasso decretó el viernes por la noche el estado de excepción por 30 días en las 13 regiones más afectadas para garantizar lo que él mismo ha catalogado como la defensa de la capital y el país. Con el decreto de estado de excepción, el Estado restringe el libre tránsito y permite que las autoridades implementen el uso progresivo de la fuerza para neutralizar cualquier protesta que se lleve a cabo dentro del territorio nacional. Los grupos indígenas, sin embargo, desafiaron la legitimidad de Lasso y sostuvieron las protestas con carácter indefinido, mientras se organizan para dirigirse a la capital ecuatoriana, donde temen que sean recibidos con violencia por parte de los grupos de seguridad del Estado. El expresidente Correa criticó que las fuerzas de seguridad tomaron la Casa de la Cultura, un hecho que mencionó no ocurría desde hace más de 40 años, durante la época de la dictadura. Correa aseguró que ese mal manejo de la protesta ha provocado que el descontento se haya generalizado a nivel de todo el país. Para entender un poco lo que sucede en Ecuador en la actualidad, hay que saber que las protestas de esta semana fueron convocadas por la CONAIE, un grupo creado en 1986 y que aglutina a las poblaciones originales del país sudamericano. El líder del movimiento, Leónidas Issa, fue uno de los protagonistas de las manifestaciones hasta antes de ser detenido, por presuntamente paralizar el transporte público al bloquear una vía y exhortar a que se radicalizaran las protestas. Issa fue liberado este 15 de junio. El sábado le pidió al presidente Lasso que escuche los reclamos de quienes protestan y le sugirió tener 5 sentidos para entender la realidad de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Dijo lo siguiente: estamos viviendo absolutamente en la crisis y no soportamos más.
Uno de los principales reclamos de los manifestantes es el control de precios del combustible. El costo de estos productos ha aumentado considerablemente desde 2020. El precio del diésel casi se duplicó, de $1 a $1.90 por galón, y la gasolina aumentó de $1.75 a $2.55. En la protesta también se pide la protección de los territorios indígenas, así como el aumento del gasto público en áreas medulares del gobierno. También piden fijar una moratoria de 1 año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas. El exmandatario Rafael Correa consideró que el actual jefe de Estado debería poner su cargo a la orden como muestra de responsabilidad con el pueblo ecuatoriano, al tiempo que aseguró que es difícil prever una pronta salida de Lasso del cargo. Una salida del actual mandatario es difícil de llevar a cabo, más que por la gente en las calles, es porque principalmente depende de los poderes fácticos del país, como la prensa, poder económico, embajada estadounidense y el poder militar. Correa señaló lo siguiente: probablemente esos poderes mantengan en la presidencia a Lasso a sangre y fuego en el poder, pero quedará muy desgastado para gobernar los próximos 3 años. Será un gobierno muerto clínicamente y esto será muy dañino para el país. El movimiento indígena que encabezan las actuales protestas en Ecuador maneja una lista firme de solicitudes ante el gobierno nacional, entre las que se encuentran garantizar el empleo y los derechos laborales. También exigen que haya precios justos en los productos del campo, no explotar la minería en los territorios indígenas, así como respetar los derechos colectivos y no privatizar los servicios estratégicos, entre otras peticiones. El gobierno, para intentar apaciguar las protestas, anunció que condonará créditos vencidos de hasta $3.000 en el Banco Estatal de Desarrollo y que subsidiará a pequeños y medianos agricultores con la mitad del costo de fertilizantes. Lasso no habló, sin embargo, sobre el precio del combustible, tampoco sobre los presupuestos de la educación y salud, ni sobre los derechos laborales, por lo que colocarle paños de agua tibia a la situación puede convertir las demandas en una olla a presión a punto de explotar. Lo cierto es que la situación en Ecuador se mantiene tensa y al borde de un estallido social, producto de las políticas económicas neoliberales de Lasso, que, como empresario, pretende gobernar un país de la misma forma que se gerencia una empresa. Posición que solo trae el aumento de las desigualdades y el descontento. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.